Live streaming is on. Bien, buenas tardes a todas las personas que están aquí participando, sumándose. Vamos a tener un encuentro, un conversatorio sobre un diálogo posible entre Kierkegaard y Puig. Para eso tenemos dos invitadazos de lujo, Oscar Cuervo, que ya nos acompañó hace un mes en lo que llamamos Amor al Prójimo en el siglo XXI. Y hoy sumamos también a Patri, que es fiel concurrente del taller de los jueves y no sé cómo decirlo, pero casi íntima amiga de Puig a esta altura, ¿no, Patri? No me gusta decir especialista porque el vínculo que Patri tiene con Puig es de amiga. Mucho más cercano, ¿eh? Sí, amiga. Amiga, sí, porque es un vínculo cercano, no es la relación de un especialista con un objeto de estudio, es otra cosa. Y lo hemos denominado escuchar voces. Oscar, que escribió una de las mejores introducciones a Kierkegaard que yo por lo menos haya leído, cierra su epílogo del libro Escuchar una voz, planteando la crítica que hace Kierkegaard a la modernidad, o la denuncia, o la exposición que hace de la situación de la modernidad, y las últimas dos palabras de su libro son «hay voces». En un trabajo que presentamos el año pasado en las jornadas Kierkegaard Argentina 2019, hablamos sobre este vínculo posible entre la literatura de Puig y la reflexión filosófica, podemos decir, de Kierkegaard. Nos pareció muy interesante esta idea de que hay voces, y hay voces que resuenan, y hay voces que resuenan en Kierkegaard y que resuenan cuando leemos a Kierkegaard, y hay voces que resuenan en Puig y que nos resuenan a nosotros cuando leemos a Puig. Así que vamos a comenzar. Vamos a tener la siguiente dinámica. Primero vamos a conversar con Patri y con Oscar a través de algunas preguntas que yo voy a ir haciendo, y luego vamos a abrir la participación de todas las personas que están aquí, que quieran comentar, hablar, decir algo, preguntar. Por una cuestión de evitar que se filtren los ruidos, vamos a pedir que todas las personas puedan silenciar su micrófono, excepto Patri y Oscar. Ahí está, muchas gracias a los que lo van silenciando. Ahí está, genial. De ese modo vamos a poder escucharnos mucho mejor. Patri no va a poder prender la cámara hoy porque está a media máquina, la presión hoy le jugó una mala pasada. La emoción de estar acá. Así, pero vamos a poder escucharla. La cámara me pone así. La cámara. Yo mirá, que me afeité para la cámara y todo, Pato, y vos no. Bueno, vamos a comenzar. En ese trabajo que presentamos el año pasado, hacíamos referencia a algo que Puig en cada entrevista que dio comentó, y es en esta idea de que él necesitaba escuchar las voces que le hablaban y que necesitaba creer en la voz que le estaba hablando. Puig además plantea que él se da cuenta que una voz es verdadera, la voz que le habla le dice la verdad o que es verdadera, simplemente cuando la escucha. Y hay un acto ahí de escuchar y reconocer esa voz que habla y que está diciendo una verdad. Curiosamente, toda la base del libro sobre Kierkegaard, la introducción sobre Kierkegaard, que cumplió 10 años el otro día, Oscar, 10 años cumplió el otro día. 10 años exactamente. Oscar trabaja sobre la idea de escuchar una voz. Bueno, nosotros dijimos, pongamos esto con esto y veamos qué da. Un día, él cuenta que escuchó la voz de una tía. Escuchó la voz que le hablaba cuando él era niño, en General Villegas,
su tía, y ahí se puso a escribir un poco al dictado de esa voz y escribió como 30 páginas de banalidades. Quiero citar textualmente lo que él dice, pero en esas 30 páginas de banalidades, él ahí encontró que de esa manera podía construir algo que de otra forma se le negaba. Y esa es como su entrada al mundo de la literatura. Para él, la literatura consiste en eso, en escuchar voces y transcribirlas. Entonces, hay como esas dos instancias. La voz que se escucha, que no es la propia, es la voz de otro, y también el que la escucha. En principio, el que la escucha es el niño en Villegas, que además es el adulto que ya está en Roma, o que ya fue a Nueva York, o no sé dónde había ido ya en ese momento, pero que recordaba la escucha de aquellas voces pueblerinas de Villegas que él había percibido como niño. Y así es como él empezó a escribir, y así es como él escribió sus primeras novelas. Entonces a mí me parecía notable este vínculo con este otro vínculo que tampoco es tan frecuente para hablar de Kierkegaard, que para mí es la clave, que es el conocimiento de escuchar una voz que te habla y que se dirige a vos por tu nombre. Así es como empezó el cruce. Ustedes, este cruce ya se les había ocurrido antes porque ya habían escrito la ponencia para la biblioteca Kierkegaard para una de las jornadas unos años atrás. Ustedes ya habían encontrado el vínculo entre Puig. Cuando digo ustedes me refiero a Patricia y a vos, Graciano. Sí, no sé, el año pasado fue. ¿O por qué razón fue que se les ocurrió? El año pasado presentamos, pero hace el último taller que dio Pato presencialmente acá en la biblioteca, yo había estado leyendo mucho a Kierkegaard y ella nos estaba hablando de Cae la noche tropical y yo lo encontraba por todos lados, ¿viste? Sí. Y entonces ahí empezamos a conversar, después de unas charlas que di yo en la biblioteca también sobre Kierkegaard y sobre filosofía. Empezamos a conversar, empezamos a hacer algunos cruces y bueno, encontrábamos eso justamente esa idea de la voz que habla y digamos que la pregunta por ahí que motivó ese escrito es ¿qué mueve a alguien a dejar el registro escrito de su palabra? O sea, esa voz que resuena lo empuja a ser un escritor y se convierte prácticamente de manera accidental en escritor. Y ahí le vamos a preguntar a Patri que bueno, ¿cómo vio esto de escuchar una voz? Sí, pues creo que lo que hace en realidad necesita responderse ahí cerca de sus 30 años y ante el fracaso de lo que él consideraba que iba a ser su vida como cineasta, necesita saber quién es, ¿no? Necesita preguntarse quién soy ante esto y ahí empieza la escucha de la voz. Creo que esa escucha es siempre para responderse quién soy, porque está en esa primera novela con el protagonista Toto, que es un alter ego de Puig, ese chico que recorre la infancia y la adolescencia en ese Coronel Vallejos, que uno reconoce, en el que puede reconocerse Villegas tranquilamente, y ya después deja esa voz y va a otras, porque dice, yo ya no confío más en esa voz, porque puede hacer trampa, puede mentirme, dice. Y él dice, cada vez que sentía alguna complicación, que eran tremendas, un conflicto en su vida que no tenía respuesta y ante el que tenía que encontrar algo, escribía una novela. Dice, necesito escuchar una voz que me diga. Y ahí empezaba esa búsqueda de alguien que me diga, alguien que me interpele y alguien ante el que pueda reconocerme, ¿no? Esas páginas de banalidades que decías, marcabas ahora, Oscar,
es una mujer que critica, que habla, que dice, da recetas de cómo se hace una comida, cómo se hace un guiso, cómo se limpia una casa, cómo... no dice nada y dice todo, ¿no? Porque sobre todo en esas dos primeras novelas en esos dos primeros capítulos de la primera novela de Puig, que son las voces de la familia, son las voces de la familia de Mita en La Plata y las voces que se oyen en la casa de Berto en Vallejos, son unas voces absolutamente descarnadas y muestran la violencia de esa sociedad, mientras el niño todavía no tiene voz. Ahí Toto aún no tiene voz. Son las voces que lo nutren, lo acunan. Y son las voces de la violencia, del desencuentro. No hay diálogo posible ahí, no hay reconocimiento. No se pueden ver en el otro, no pueden comprenderlo. A mí me parece esa soledad, ¿no? Y esa aridez que ve Puig es, bueno, ahí me hace pensar en Kierkegaard mientras leía Kierkegaard. Es este niño solo y desesperado y angustiado, que no puede terminar de comprender ni su propia realidad ni la de lo que los rodean, y está buscándose, ¿no? Y sigue buscándose toda la vida. ¿En quién? En una tuerta que es artista plástica, que también tuvo un intento de violación, en un homosexual preso, en una mujer enferma de cáncer, que está internada para operarse, en un viejo paralítico amnésico, en un fabulador, ¿no? Me parece que los personajes, Puig hace un camino con esos personajes, en esa búsqueda de quién soy ¿no? Hasta que llega a esa última novela que me parece gloriosa, que bueno, la charlamos más tranquilamente ahora o después. Sí, Cae la noche, que es su última obra, y bueno, después Puig muere tempranamente, podríamos decir, antes de los 58 años, muere hace exactamente 30 años. El autor que estamos desarrollando es un autor que entonces se nutrió de su propia experiencia, de la pregunta de quién soy, de su propia historia, de las voces que le resonaban en su familia, y al que la escritura le funcionó como una especie de exorcismo, por decirlo de alguna manera, de expulsar los propios fantasmas y de trabajar sobre sus obsesiones. Sí. Ahora, es impresionante porque cuando uno va leyendo la obra, va descubriendo la vida del autor en la obra, como decía recién Patri. Y su condición de escritor se funda, como decía también Oscar, en esa especie de frustración de no llegar a ser otra cosa. Ahora, descrito así, ¿de quién hablamos? ¿Hablamos de Puig o hablamos de Kierkegaard? Porque... sí. Decinos, Oscar. No, vieron que yo en el blog se me hice como un pequeño juego, busqué una foto de Jutlandia, que es como la tierra de la familia de Kierkegaard, y después una foto que encontré de General Villegas, que bueno, parece que es un momento de inundación, porque hay unas vaquitas ahí en el medio rodeadas de agua, y me hizo acordar mucho a la descripción que hacía un paisaje así o algo así, como una llanura absoluta donde no hay nada, un paisaje donde no hay nada, ¿no? Y bueno, entonces ahí empecé a vincular a esos dos niños en esos paisajes inhóspitos, ¿no? Y después su obra, lo que queda de ellos, de su obra, de su creación, como filósofo Kierkegaard, como narrador Puig. En el caso de Kierkegaard, para mí su aporte fundamental, prescindiendo de la conversación que se inició en la charla anterior acerca del vínculo de Kierkegaard con el cristianismo, que daría lugar para
para un futuro encuentro, para seguir indagando por ese lado, yo creo que él introduce en la filosofía moderna la instancia esta de la voz del otro, ¿no? Porque yo tengo como una hipótesis de lectura de la filosofía moderna que intenta construirse a partir de la voz propia, de la voz del yo, con Descartes, ¿no? Parece el yo el personaje central de la historia de la filosofía durante varios siglos, y para mí lo más original y lo más inquietante de Kierkegaard es que él, desde su lugar periférico, desde Dinamarca, viene a decirnos que en realidad hay una voz que lo precede y que lo llama, y que para mí esa es la síntesis que mejor expresa toda la obra de Kierkegaard. Y entonces, incluso más allá de la experiencia religiosa o de si Abraham escuchó la voz de Dios que le decía que sacrifique a su hijo, yo empecé a pensar que en realidad había dado con una formulación que yo no sé si antes se había dicho con tanta claridad, que es que cuando nosotros pensamos, lo que estamos haciendo es escuchar la voz de otro. Es decir, que más allá incluso de la experiencia religiosa, el solo hecho de pensar es escuchar la voz de otro. ¿Qué pasa cuando yo pienso? Yo escucho una voz y yo no manejo el hilo de esa voz, yo la escucho. Incluso ahora que estoy hablando, tampoco yo estoy pensando lo que estoy diciendo, sino que más bien estoy repitiendo lo que una voz me dice. Dicho así, parece un poco una experiencia psiquiátrica. No quiero inquietar a nadie, pero yo, si tengo que caracterizar fenomenológicamente mi experiencia cuando pienso y cuando hablo, tengo que decir que no me siento dueño de las palabras que estoy diciendo. Es decir, que cada vez que estoy pronunciando cada una de estas palabras y tratando de concluir una de estas oraciones, no siento que estoy en el timón de la voz que habla, sino que en realidad estoy diciendo lo que la voz me dicta. Y eso es independiente de que yo esté emitiendo la voz para afuera o que esté pensando para mis adentros. Me parece que el pensamiento es escucha. Eso es lo que yo encuentro de más extraordinario y de más original en Kierkegaard. Incluso más allá de su disputa con el cristianismo y la cristiandad, que el pensamiento es escucha, es decir, un poco la destitución de este yo que piensa que había instaurado Descartes, a pesar de que ya en Descartes había nacido un poco fallado ese yo que piensa. Pero bueno, Kierkegaard me parece que tiene esa originalidad para mí extraordinaria, y que yo no sé si todos los lectores de Kierkegaard llegan a captar esa singularidad kierkegaardiana y después a percibirla en sí mismos. Nietzsche un poco, me parece que algo dice cuando dice esa vieja superstición del yo que piensa, el pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero. Y eso es un poco, el pensamiento viene cuando él quiere de Nietzsche, es escuchar una voz. El pensamiento viene cuando él quiere y yo lo escucho. Bien. Y a mí me parece que eso es lo que más me interesa de Kierkegaard. Patri. Sí, vos sabés que fíjate que en los monólogos interiores, sobre todo los de la primera novela de La traición de Rita Hayworth, esas voces están siempre en diálogo con alguien. Sí. Toto o con su mamá o con... ¿no? Están... que no sucede cuando los diálogos son reales. Cuando están en diálogo real, no se escuchan. Cada uno habla de lo suyo y no escucha al otro. Pero cuando está en la interioridad de su propia voz, ahí está siempre en diálogo con otro, ¿no? Y me parece que pasa en todas las voces, sobre todo, bueno, en esta primera novela que hay más
más interioridad, ¿no?, en cada uno de los personajes. Sí, Justamente esa actitud de escucha que decía recién Oscar y que atraviesa toda la obra de Puig, algo que hacíamos notar en ese ensayo era que toda la potencia del acto creativo de la palabra, que la palabra es creadora porque crea mundos, crea realidad en su enunciación. La potencia creativa del acto de la palabra está en esa actitud de escucha, es una actitud primera, digamos. Antes de la escritura está esa actitud de escucha, antes de la oralidad está esa actitud de escucha. Y qué distinto es cuando uno aprende a escuchar, cómo puede pensar con mucha más claridad y cómo puede también expresarse, como decías vos recién, Oscar, con tanta contundencia. sí. Yo después, pues, una cosa que a mí, digamos, hace un rato acabo de hablar de lo que yo encuentro de más singular en Kierkegaard. Y pensando a Puig y a la literatura de Puig, lo que a mí más me inquieta, ya casi te diría que lo que me pone nervioso cuando lo leo, es como si hubiera la desaparición del narrador, ¿no? Ujú. Porque hay una preeminencia de las voces que hablan y la falta del narrador, que es una cosa muy natural en la literatura, porque siempre hay un narrador, ¿no?, que aunque no se dé a conocer, aunque no diga quién es alguien que organiza, que jerarquiza las voces, ¿no? Porque dice, bueno, dijo fulano con expresión sombría, suponete. Entonces, hay un narrador que es el que va organizando, el que va hilando las voces y el que va dando la palabra a uno y a otro, y el que hace hablar a uno y hace callar al otro, y después hace una determinada acotación o alguna determinada aclaración, o simplemente dijo Nené, ¿no? Y entonces a mí una de las cosas que más me inquieta en la mayoría de los libros de Puig, no me animo a decir si en todos es así, es esa falta de narrador. Es como si las voces estuviesen sueltas y se adueñaran de la novela, y el narrador seguramente está por ahí escondido, porque evidentemente hay como un montaje medio astuto que hace Puig para tomar este coro de voces, pero nunca aparece para organizar el relato. Entonces deja ahí como un hueco, un espacio muy inquietante en el que uno como lector tiene que completar, porque cuando habla Molina o cuando habla Valentina ahí en la celda del beso de la mujer araña, ellos todo el libro están hablando uno y otro, pero en ningún momento el narrador se mete para decir, dijo Molina, por ejemplo, o dijo Valentín, ¿no? Y eso que parece una pavada, yo no sé si tiene antecedentes en la literatura, pero por lo menos yo, que no soy muy experto en literatura, es una cosa que me puso bastante nervioso, ¿no? Esta falta de narrador que me indicara o que me llevara de la mano por el libro y por las voces. Entonces es como escuchar voces sin que se me guíe, y a su vez reconociendo que hay detrás una especie de narrador oculto, que es como un montajista cinematográfico que va montando las voces, pero que nunca se da a conocer. Esto lo digo sin demasiada precisión técnica desde el punto de vista literario, porque no tengo los instrumentos conceptuales literarios para decirlo. Pero ahí quizás Patricia o vos, Graciano, que lo conocen un poco más a Puig, me podrían quizás decir si es así. ¿Pato? Sí, lo que hace Puig, o sea, había algunas insinuaciones en otros escritores y demás, pero bueno, él lo lleva a un extremo absoluto, ¿no? Y en algún punto él por momentos se plantea que él no puede ponerse como narrador. Primero decía, por todas las inseguridades que la lengua le deparaban. Él no sabía en qué lengua escribir siquiera. Esto que vos decías del español, él no sabía en qué español escribir, en qué, no sabía. Dice, no sé usar los verbos, no sé el pluscuamperfecto, decía. Entonces, dice, si alguien comete errores, que sean esas voces, ¿no? Entonces,
lo que hace el narrador es ahí esta cosa de retirarse, ¿no? Me parece, yo leía tu texto, esto de escuchar una voz, me parece que es el narrador hace silencio para que esa voz se manifieste con todo lo que tiene, con toda su potencia, con todas sus contradicciones y matices. Y bueno, cada lector, ¿no? Le toca del modo que sea, ¿no? Le resuene del modo que sea. Pero me parece que hay un gran narrador que hace silencio ante las voces. Sí. Justamente. Sí. Y la particularidad en Puig, que me parece realmente genial, es que la recuperación de su propia voz, o sea, él puede darse respuestas a sí mismo, haciendo hablar a todos estos personajes que mencionábamos de las 8 novelas y también, bueno, en sus otras obras, pero los hace hablar en discursos que son de muchísimos lugares comunes. Aparece la voz del tango, la voz del bolero, los discursos, eso que podría ser, es de su tía, pero podría ser de cualquiera de nuestras tías. Y entonces, la recuperación de la propia voz, en esas voces que parecen no decir nada y están desnudando, están poniendo de cuerpo entero, no solo a los personajes, sino a toda una sociedad y a toda una lógica también de poder en esa sociedad, es lo que resulta realmente fascinante. Sí. Además, si el narrador existe, o sea, si hay un arquitecto en esto, es el que construye la voz, porque lo que logra Puig es descubrir cuáles son los discursos que atraviesan a cada personaje, ¿no? Y construye, porque de hecho construye una gramática para cada voz. Entonces, vemos, Raba tiene la voz atravesada por el tango sacrificial, por el tango violento. Nené la tiene atravesada por el catecismo, por los manuales escolares, por el bolero. Bueno, Toto por el cine y también por el infierno. Y, digamos, lo que hace Puig es tomar, ¿no? Recoger esos hilos y les construye una gramática a cada personaje, ¿no? Deja que esos mundos se puedan mostrar a través de las palabras que dicen, ¿no? De los mundos que mencionan. Sí, me parece que las voces de ellos están como entramadas por las voces de las canciones y las voces de las películas y las voces de las narraciones religiosas que van apareciendo, ¿no? Y que un poco entremezcladas, porque tampoco hay demasiada organización cuando aparece la voz del catecismo y la voz del personaje de Hollywood, de Rita Hayworth, que creo que era una pelirroja mala en la película que le gustaba a Toto, y después había otra que era buena y que sufría, y bueno, o por ejemplo la mujer pantera en El beso de la mujer araña, ¿no? Me parece que esas voces están como, tienen ecos de las cosas que con las que nos permitimos pensarnos, porque yo digo, bueno, Kierkegaard es el pensador de la falla, en el sentido de que uno no sabe exactamente quién es, ¿no? Como Descartes, no sabe exactamente quién es hasta que no dice, bueno, pero yo mismo, ¿no soy acaso algo? Entonces, me parece, en principio, los personajes de Puig están construidos por los personajes de las películas de Hollywood y de las canciones, de los boleros, o de los tangos, o del catecismo, que es lo que a ellos les permite pensarse a sí mismos. Entonces, muchas veces esos personajes de clase baja, pueblerina, con alguna experiencia en la ciudad, como puede ser la madre de Toto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Mita, que tiene la experiencia en La Plata, pero que se va a parar a Coronel Vallejos. Y bueno, y muchas veces esos personajes, o Nené, que les gusta pensarse con las novelas de Hollywood, o con los tangos de Gardel, o con los boleros, después tienen una vida que quizás no está a la altura de ese brillo, de ese fulgor
que evocan las películas. A mí me parece que es una de las cosas que más contraste se produce en Puig, ¿no? Los personajes necesitan para pensarse, proyectarse en personajes de Hollywood, en Rita Hayworth, o en Myrna Loy, o en Mecha Ortiz, o en no sé quién, y después resulta que en sus vidas quizás no se animan a pegar ese salto. Y entonces el desasosiego que inunda la literatura de Puig me parece que también está en esa distancia entre el mundo que se les aparece en esas voces fulgurantes del cine y de la canción y de los géneros literarios y del folletín y de todo lo demás, y su realidad donde ellos no se animan a dar el salto. Entonces eso me parece que les produce como un gran dolor. Justamente ahí, Oscar, ahí hay una clave kierkegaardiana para leerlo, ese salto, que los personajes no se animan a dar el salto, pero con Patri charlando analizábamos y veíamos también en aquel taller sobre Cae la noche tropical, que esto justo cambia en la última novela, ¿no, Pato? Claro, en la última novela, y fíjate, cuando ya tenés más de 80 años y todo por perder, dice Puig, cuando todos los días son una pulseada con la muerte, cuando todos los días le tenés que pedir permiso a la muerte para tener un proyecto o un plan, aparece otra cosa, y es Nidia. Son dos hermanas de 80 años, una que está en Río de Janeiro hace tiempo, va la hermana de Buenos Aires, y están en diálogo, ahí, recordando y compitiendo a ver cuál sufre más. Una le cuenta a la otra las historias de una vecina, de una psicóloga, los amores. Nidia, la que viene de Buenos Aires, es feroz, es tremenda. Lo que critica y lo que juzga a esa Silvia todo el tiempo. Y recién puede verla y escucharla, ¿no? Para pensar en escuchar una voz, cuando empieza a reconocer las cosas que a ella también le pasaban de joven. Cuando empieza a recordar las propias emociones, y ahí en ese sentimiento es cuando empieza una posibilidad de vínculo con la otra. Y después tenemos que ahí se le abre el mundo absolutamente a Nidia. Nidia que está solamente viendo su dolor, se le murió una hija, el yerno por ahí se va a casar con otra, está así regodeándose en ese dolor, empieza a ver otros, empieza a ver a ese vigía que la acompaña a pasear, empieza a escucharlo, a escuchar, bueno, toda la trama que tienen las historias de esos pibes de clase baja que viven en las obras abandonadas. Él le cuenta la historia de su mujer, Vilma, y eso se convierte en motor para transformar la vida, para tomar una decisión. Nidia a los 80 años decide, incluso le recomienda a su hermana sin saber que, bueno, no quiero spoilear demasiado, pero tenés que independizarte, le dice, ¿no? A su hermana. Y ella es la que toma la decisión. Yo voy y su vida adquiere sentido en cuanto puede convertirse en alguien capaz de darle una casa a esa pareja, cuidar a esa Vilma que viene del campo, que está en la pobreza absoluta, que ha perdido un hijo. Ahí, en cuanto puede amar, ¿no? Y esperar y no juzgar a la otra, al otro, ahí es cuando se produce la gran transformación y puede elegir, tomar una decisión y actuar, ¿no? Justamente eso es el salto, o sea, en todos los personajes se ve ese desasosiego, esa discordancia, como decía Oscar, pero en esta última novela, y es un gesto increíble, ¿no?, que sea en la última novela que él publica, que se dé este salto, hay un personaje que logra la transformación, que logra dar el salto. Dos claves más de lectura para ambos autores y después vamos a abrir también a la intervención y a la participación de quienes están ahí. Una de ellas es la cuestión que vos señalabas, Oscar, del papel del lector. Tanto en Kierkegaard como en Puig
hay una actividad de la lectura que es clave, digamos, la pieza clave que va a desentrañar toda la construcción que hacen los dos escritores, está en el lector. O sea, es uno, está ahí. O sea, aparecemos nosotros desde el lugar de la lectura a poner y a completar y a dar forma y sentido a eso que está puesto, pero que está dicho sin ser dicho. Y digamos, y ahí va entonces el vínculo entre la comunicación indirecta, que es la estrategia que elige Kierkegaard, y el papel del lector, Oscar. Sí, así es. Bueno, me parece, yo había encontrado un párrafo acá de Ejercitación del cristianismo que tiene como título la imposibilidad de la comunicación directa. Él señala que hay dos formas de la comunicación indirecta. Una de ellas me parece que es la que corresponde a Puig, anticipándose más de un siglo en la aparición de Puig. Kierkegaard habla que una forma de la comunicación directa es que la comunicación se haga a sí mismo un nadie, dice. El que comunica se hace a sí mismo un nadie. A mí me parece que esa frase, esa pequeña frase, caracteriza extraordinariamente la técnica narrativa de Puig. O sea, la eficacia de sus novelas consiste en que el que comunica se hace a sí mismo un nadie. O sea, que nunca nosotros sentimos qué piensa, qué siente, cómo juzga Puig a sus personajes. Ese acto como de magia que Kierkegaard llama la doble reflexión, dice, por ejemplo, conjuntar broma y seriedad de tal manera que la síntesis sea un nudo dialéctico y entonces uno mismo no ser nadie. Es decir, el escritor no es nadie porque conjuga de tal manera broma y seriedad, y eso me parece que caracteriza de vuelta muy bien las novelas de Puig, porque generalmente hablan de banalidades los personajes, pero hay un trasfondo terrible y violento. Se me cayó el auricular. Entonces, a mí me parece que hay como una conjunción de broma y seriedad, y Kierkegaard dice que el único que es capaz de desatar ese nudo es el lector, y que el desatar el nudo, el que se revela es el lector. Es decir, que el que en última instancia se revela en la obra es el lector en la lectura. Eso es impresionante porque es la experiencia que uno tiene, tanto al leer a Puig como a Kierkegaard. Y bueno, y es lo que te pasó a vos, Pato, particularmente con Puig. Sí. Porque yo de haber escuchado toda la vida que era un tipo que hablaba de chismes nada más, y haberlo juzgado desde ahí, ¿no? Yo sentía gran distancia con él porque era como se lo veía en el pueblo, hasta que lo leo. Cuando lo leo me partió al medio, ¿no? Porque todo me interrogaba desde principio a fin. Todas esas voces me estaban diciendo algo, y para mí fue así como muy conmovedor, muy conmovedor. Justamente tocaste el punto que era la otra clave de lectura que iba a señalar, que es la de la recepción de sus obras. Y tanto le pasó a los dos. La recepción de la obra de Kierkegaard fue bastante resistido en su comunidad y poco leído, digamos, en su tiempo. Bueno, en el caso de Puig tuvo un éxito que él lo pudo disfrutar, pero sí una resistencia. Live streaming has stopped. Alguien paró la transmisión. Bueno, decía que aquí en Villegas la resistencia fue y sigue siendo impresionante. Sí, hay un mito que puede más que la obra, ¿no? Live streaming is on. El mito del tipo maldito que habló mal del pueblo es superior a cualquier cosa. De hecho, lo común es que se crea, este tipo habló mal del pueblo, ¿no?
¿tenía razón en hablar mal o no? ¿Estuvieron bien las críticas que hizo? No, de eso no preguntamos. Habló mal, como si fuera el paraíso al que es imposible tocar, ¿no? El pueblo es la maravilla a la que no podemos tocar con ninguna crítica. Él lo criticó, se atrevió a desnudarlo. Entonces se convierte en el traidor. Bueno, hay una cosa ahí que también funciona en Kierkegaard, pero antes de pasar ese análisis, Oscar, vos el otro día charlábamos por teléfono de esto, ¿no? De la cosa del pueblo, vos que lo viste bien de afuera, ¿cómo era la lectura que hacías? Bueno, yo vi la película en la que aparece Patricia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Retorno a Regreso. Regreso. Así se llama, ¿no? Regreso a Coronel Vallejos, dirigido por Carlos Castro, que es un director villeguense también. Además, ¿no? Bueno, que cuenta un poco la historia de Puig y aparecen ahí algunos personajes, incluso alguno pareciera que fuera tal vez aludido en alguna de las novelas de Puig o que conoce, hay como relaciones directas o de segundo grado ahí entre los entrevistados de la película, pero bueno, también ahí aparece un recorte periodístico de la época de Puig, que había aparecido en una revista que ahora no me acuerdo si era Noticias Gráficas, cuyo título era Semana Gráfica. Semana Gráfica, ¿no? General Villegas no es como dice Manuel Puig, ¿no? Me llamó la atención lo categórico de ese título, o sea, la importancia y la gravedad que parecía revestir el asunto para los villeguenses. Incluso había un testimonio de alguien muy duro que decía algo así como ¿no? A ver, que venga a decir esto acá o no va a poder volver nunca a decir esto acá, algo por el estilo, muy hostil, ¿no? Lo cual confirmaba toda la violencia que Puig había expresado a través o que había percibido como niño, ¿no? Sí. El motivo por el cual se fugó de ahí. Y a mí me parecía muy irónico que ahora haya un cartel que nos recibe en General Villegas que dice: bienvenidos a la ciudad de Manuel Puig. Entonces yo decía, esto es un triunfo completo en toda la vida de Manuel Puig, porque terminó siendo el dueño de la ciudad ahora. Porque ahora es la ciudad de Manuel Puig. A él no lo dejaban ir, decían que él era un maledicente, que había hecho quedar mal a la ciudad, y resulta que ahora los villeguenses dicen que él es el dueño de la ciudad, porque es la ciudad de Manuel Puig. Muy bueno. Maravilloso, porque además, básicamente por lo que somos conocidos a nivel mundial, digamos, desde Villegas, es porque aquí nació y vivió Manuel Puig, y sus dos primeras novelas ocurren en ese alter ego de Villegas, que es Coronel Vallejos, y que sigue funcionando con una lógica similar. Sin embargo, lo que los villeguenses no entendieron, y quizás todavía algunos no entienden, es que pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Digamos, ¿por qué son dos novelas que se leyeron en todo el mundo? Porque hay una lógica que se repite. Yo recuerdo haberla leído esa novela en el secundario, Boquitas Pintadas, cuando ni sabía que existía Villegas, ni sabía que me iba a venir a vivir acá. Y con la profe hablábamos, esto parece Santa Isabel, decíamos, ¿no? Que es mi pueblo. Y creo que cualquiera que viene de un pueblo más o menos chico puede sentir esa misma cercanía. Sí, yo comentaba que me hacía acordar mucho la historia de Puig a la de Lucrecia Martel, con sus tres primeras películas, sobre todo La Ciénaga, que es una experiencia que ella cuenta. Ella es de Salta, ¿no? Es la vida pueblerina salteña reflejada en la primera película, La Ciénaga, que es una película extraordinaria, una de las grandes películas del cine argentino de todos los tiempos. Y resulta que cuando se estrenó en Salta, más o menos la mitad de su familia y de sus conocidos dejaron de dirigirle la palabra, a pesar de que en la película no eran reconocidos por su nombre y apellido, pero se sintieron reconocidos en los personajes de la película y dejaron de hablarle al ver la película, se enojaron con ella, ¿no? Y eso es bastante reciente, Oscar, ¿no? Que no les importan los chismes de familia, comprende también esas lógicas de crueldad íntima
del pueblo, de la familia, de la gente cercana, ¿no? Que te ayuda a vivir y a su vez te destruye la vida, y que estos autores, como Puig, como Lucrecia, a quien yo vinculo, porque ella también tiene un gran oído para escuchar esas minucias de la conversación y banal, Sí. ¿no? Sí. Me parece que hay como una afiliación puigiana en Lucrecia Martel, que no sé hasta qué punto ella lo habrá leído o le sale así más naturalmente. Sí, además los ritmos, los tonos. Pato, No, pienso en Lucrecia Martel, esto de que de ese tiempo en el que no pasa nada, pero la tensión va creciendo de un modo, ¿no? Y cuando pasa algo, es tremendo, ¿no? Claro. Es como una tensión, esa paz del pueblo en la que lo que se gesta nunca es bueno del todo, por lo menos, o por lo menos deja unas marcas tremendas. O no se dice, ¿no? Por ejemplo, en La mujer sin cabeza, ese chico muerto en la ruta, que es como que el acontecimiento que desvía el rumbo de la película, el acontecimiento clave, es un acontecimiento sobre el que nadie habla nunca en la película. Uh-huh. Sí, no es. justamente ahí hay algo, no pasa nada, acá no pasa nada, ¿no? No, acá no pasa nada, es una frase muy común aquí en estos pueblos. Yo decía Sí. que a Kierkegaard le pasó lo mismo en la recepción, solo que él se montó todo un país en contra, digamos, y hoy es también reconocido mundialmente. Hay gente que estudia danés, que sería un idioma muy poco estudiado por otras Yo, por comunidades. Claro, vos, por ejemplo, Ana, por ejemplo, aquí está Andrés, que bueno, él tiene una afiliación también más desde lo familiar, pero que estudian danés para poder leer a Kierkegaard. Entonces, Sí. sin embargo, él, la crítica que hizo a la Iglesia Nacional y a lo que él llamaba la cristiandad y la ficción de que sea un país de cristianos, fue feroz y se gastó hasta sus últimos ahorros para denunciar eso en la revista El Instante. Entonces, es muy interesante cómo, y aquí me gustaría un poco como redondear este tramo del conversatorio y poder abrir. Como cuando uno se abre a la voz que resuena, cuando uno realmente escucha lo que está pasando, y como diría Kierkegaard también, cuando uno ama al prójimo, se puede volver hostil el medio. No es que está todo el mundo ahí esperando que uno diga su palabra, aunque sea una palabra auténtica. Y cierro con una cita que gustaba citar Heidegger, de Angelus Silesius, que es nada más y nada menos que el discípulo del maestro Eckhart, que dice: la palabra resuena en ti más que en la boca del otro. Si puedes callar ante ella, la oyes en el mismo instante. Y me pareció increíble eso que dice Angelus Silesius con respecto a esto de callar, de dejar que las cosas resuenen y de ver qué pasa cuando uno pronuncia una palabra auténtica. Bien, damos lugar entonces a que vayan levantando la mano, participando, comentando. Aquí en los comentarios se dio algo muy lindo. Mati Dark comparaba esto de escuchar una voz con el daimón socrático. Sí. Totalmente. Bueno, Kierkegaard mismo es el que introduce este posible vínculo cuando él compara, creo que en la introducción, compara el diálogo socrático con la predicación, porque dice que aparentemente en uno es uno solo el que está hablando en la predicación y en el diálogo socrático son dos, y sin embargo en la interioridad de la comunicación, ¿no? Y entonces él decía que es casi lo mismo la predicación que el diálogo socrático. Entonces ahí el daimon también me parece que en ese sentido es muy relacionable a todo esto que estamos hablando. Después, el daimon, digamos, que la voz que escuchaba Sócrates, ¿no? La que le decía, no, por ahí no. Generalmente el daimon es el que le advertía que por ahí no vaya, ¿no? No le decía muy bien por dónde tenía que ir, pero cuando él quería ir para un lado que no era, el daimon le decía, no, por ahí no vayas.
Bueno, después Christian cita a un matemático indio del siglo pasado, principio del siglo XX, Ramanujan, que él decía que las fórmulas matemáticas se las dictaba la voz de Dios y que él las escuchaba, las veía y las transcribía. Hoy es un matemático fundamental para el estudio de los agujeros negros, por ejemplo. Y después Elizabeth cita a Nietzsche, mirá qué hermosa cita de Nietzsche: se oye, no se busca, se toma, no se pide. Como un relámpago, el pensamiento brota repentinamente con necesidad absoluta, sin vacilación ni tanteo. Yo no he tenido nunca que hacer una elección. Esto, dice Elizabeth, decía Nietzsche de cuando le vino la idea del eterno retorno, que también fue como un rayo, ¿no? Un pensamiento relámpago. Sí, sí. Bueno, dos cosas. Una, me hizo acordar a cómo Paul McCartney hizo Yesterday, ¿no? Porque él dice que una mañana se levantó tarareando una melodía. Y entonces se la empezó a... Dice, ¿qué es esta canción, esta melodía? Entonces la tarareaba y se la iba tarareando a sus amigos. Y él decía, ¿qué es? ¿La conoces esta canción? Y bueno, y se pasó así durante varias horas preguntándole a todos y nadie la conocía. Y entonces él había soñado esa canción, la había escuchado en el sueño. Y entonces, después de un rato largo de que nadie le decía, bueno, no, es tal canción que vos te estás olvidando, él dijo, bueno, si no es de nadie, entonces será mía. Entonces él ahí compuso Yesterday, ¿no? Entonces es evidente ahí que él la escuchó en un sueño, que también me parece que es una dimensión a incorporar, las voces que escuchamos en los sueños. Interesantísimo. Nosotros seguimos escuchando en los sueños. Y si querés flashearla un poco más, la estructura matemática de Yesterday es totalmente perfecta, digamos, está escrito como de partes, de a 7 partes, ¿no? Son 7 partes y después 7 partes, se va repitiendo así, es muy interesante, habría que ver a alguien que lo busque. Bien, abrimos entonces ahora los micrófonos, queremos escuchar otras voces ahora, aparte de las nuestras, de Patri, Oscar y la mía. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué les resonó de esto que estuvimos conversando? Un largo silencio. Ana, te escuchamos. Pues nada, estaba esperando a ver quién quería intervenir, pero bueno, no escucho, o sea, me quedé un poco con lo de Patricia cuando hablaba de esto de cuando una persona vive largo tiempo disociada, que quizás escucha una voz y no le presta atención y bueno, y sigue con una rutina y quizás a los 80 años le presta atención y lo hace, o se puede morir sin hacer nada. Y creo que también un poco, no sé si quiero ver, pero me quedé pensando en esto de qué hubiera pasado si Abraham no le hubiera prestado atención a esa voz. Y o sea, no solo Abraham, sino qué pasa con uno, si ya sea escuchás o no una voz, pero ¿qué es esto de vivir tan disociado? Me parece que cuando se preguntan eso del amor al prójimo, o si se escucha algo en esta sociedad, más allá del pueblo de Villegas o Vallejo, es eso, de que quizás o no escuchamos, o si escuchamos, nada, seguimos de largo, como que fue también, apunto un poco, por lo menos a mí me quedó eso del Puig, me acuerdo, tendría que releerlo, yo no lo releí con Oscar, pero me daba esa sensación, como en un momento decía Oscar, esto de que es una rutina espantosa de un pueblo, que entre comillas no pasa nada, y se proyectan en eso, en esos personajes cuando del cine, de Hollywood, todo. Y es una disociación patética. Y si esta disociación la ponemos en cualquier ámbito de la vida o de la sociedad en la que vivimos, y bueno, por eso tenemos la sociedad que tenemos.
No sé qué le pasa a la gente que escuchará cada uno, pero hay como una disociación esto de seguir una rutina, de seguir esta cosa de eso, una rutina, o el deber ser, o qué sé yo, y andás a ver qué le pasa a cada uno que escucha. Eso. Tal cual, Ana, muchísimas gracias, tal cual, eso tal cual. Patri. Sí, a Puig, una de las cosas que lo ponía muy loco era esta imposibilidad de reconocerse sobre todo en las mujeres, en la otra, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Porque están todas mal, dice. Están todas en una situación de desventaja tremenda y son las primeras en criticar a una mujer, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no pueden verse? No pueden reconocerse la una en la otra, ¿no? Y dice, porque bueno, esto te deja absolutamente más aislado y más vulnerable de lo que estás, ¿no? Y me parece que lo que nos muestra a través de toda su obra es que es un aprendizaje, ¿no? Que es algo que se paga con la vida, ¿no? O sea, llegás a los 80 años y aprendiste, pero tuviste que pasar por un montón de cosas, y de pérdidas, y de desencuentros, y de emociones, y hasta que lográs, ¿no? Me parece que hay un trabajo ahí que van haciendo, ¿no? Que en cada novela se puede ver algún pequeño y mínimo avance hasta esa mujer de 80 años, ¿no? Me parece que de lo que nos habla todo el tiempo es que no es así tan gratuito y fácil, ¿no? Lo pagás con la vida, lo pagás con el cuerpo, ¿no? Lo aprendés en la carne. Parece que es por ahí. Bien. Se me ocurrió agregar algo a lo que acaba de decir Patricia, que me parece que es la diferencia de Puig, la que introduce Puig y que quizás no estaba, o hasta donde yo sé no estaba en Kierkegaard, la voz de la mujer, ¿no? Esta cuestión de género me parece que es algo muy típico del siglo XX, de mediados del siglo XX, que Puig es uno de los grandes adelantados de esta problemática que hoy ya es una problemática pública, ¿no? La voz de la mujer, digamos, incluso en vinculación con la voz del varón, ¿no? Con los fantasmas del varón de la insensibilidad y de la impotencia, de la incapacidad para expresar sus sentimientos o para percibirlos en los personajes de Puig, que muchas veces no saben bien qué les pasa. Y en cambio las mujeres parecen ser especialistas en la percepción de esa, o la capacidad para expresar, para escuchar esas voces que les hablan, esas cosas que les pasan, ¿no? Eso está muy marcado en Puig, digamos, eso del que él huye de General Villegas, que él dice es ese horrible machismo que regía en General Villegas, que tenía que ver con esto, me parece, que es como una especie de invalidez varonil para percibir, que está muy marcada en las novelas de Puig y que me parece que llega a su punto, no sé si a su punto culminante, pero donde se expresa con mucha, de manera muy patente, es en El beso de la mujer araña, entre esos dos personajes que son el guerrillero y el homosexual que comparten la celda, que muchas veces Molina, el homosexual, que es el que cuenta las películas, se las cuenta al guerrillero, que creo que era Valentín, como se llamaba, y bueno, Molina pone toda esa sensibilidad femenina, porque además le cocina, además de contarle las películas, que son esas películas que le gustaban a las madres de Toto, ¿no? A la madre de Toto, le gustan a las mujeres, porque generalmente son melodramas, son películas muy sentimentales, donde un tipo recio como el guerrillero, que siempre está pensando en cambiar el rumbo de la historia por su pura voluntad, se siente un poco como vergonzoso frente a esa sensibilidad que le parece como floja o como que él no se anima, le tiene miedo en el fondo, ¿no? Le tiene miedo a esa sensibilidad femenina. Esa problemática me parece que la trae Puig al centro de la cuestión. Es una de las cosas que más lo distinguen en sus novelas.
Bien, Andrés había levantado la mano y después Miriam. Sí, Sí, yo quería, la conversación me hizo pensar mucho en lo que para el cristianismo es la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Que también ahí está, digamos, cuando los cristianos queremos decir algo con sentido, o como pastor en el momento de subir al púlpito, lo vamos a lograr en la medida en que no hablemos nosotros, sino que podamos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, ¿no? Y muchas veces eso no nos damos cuenta en el momento, pero después, pensando para atrás, llegamos, digamos, en el mejor sermón es ese sermón donde uno se dice, ¿cómo pude decir eso? ¿Cómo logré tocar ese tema para esa audiencia? Y entonces ahí uno concluye que fue atento a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Así que esto que están hablando de la escritura de Puig, como es una prueba, no sé, fenomenológica de que hay verdad en esta doctrina, ¿no? O concuerda, sintoniza con la experiencia de la cristiandad durante siglos, ¿no? Sin duda, en el ensayo que el año pasado me tocó a mí presentar ahí públicamente en Buenos Aires, yo ponía la cita esta del apóstol Pablo en la carta de los Romanos, creo que está en el capítulo 10, que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra, ¿no? Entonces hay una palabra que se escucha y que se oye, y como decía el mismo Puig, yo tengo que creer en esa voz que está hablando, y eso es un acto de fe, no es otra cosa, digamos. Obviamente que en Puig no tenemos, salvo como una crítica profunda, no tenemos el aspecto religioso, pero en el aspecto estético está profundamente trabajado esto que vos decís, Andrés. Miriam. hola Graciano. Bueno, no, yo escuchando todo lo que están diciendo, pensaba a través de este autor, en que la banalidad implica una violencia y que marca la vida de la gente y también de esas mujeres. Yo me acordé de mi mamá, que no está desde hace 5 años, y en su evolución, ¿no? Y pensé en cómo ella pudo a sus 80 y pico hacer un giro muy interesante en su vida, y pienso que la banalidad marca con violencia a los seres humanos. Maravilloso, Miriam, eso. Justo esta semana estuve leyendo Hannah Arendt, y ella plantea lo de la banalidad del mal y plantea la reflexión como el diálogo de uno consigo mismo, y que lo único que importa es comprender, dice ella, ¿no? Pero me encantó eso que decís de que la banalidad es violenta. Sí, él lo va... me hizo reflexionar eso, todo lo que para él significó la banalidad, ¿no? También la violencia de esa banalidad lo llevó a poder introducirse a la literatura, porque ustedes estaban diciendo que había escrito 30 páginas de banalidades, que según él mismo ahí pudo entrar a la literatura, ¿es así? Claro, él le llamaba así, le puso como 3 nombres a ese primer manuscrito. La voz de la tía, como pájaros en la cabeza, y, sí, y las 30 páginas de banalidades. Él le decía de distinto modo, pero se refería a ese momento inicial, a ese momento originario, digamos, de él como escritor. Bien, gracias. Gracias a vos, Miriam, excelente, bien. ¿Alguno quiere comentar ahí, Patri, sí, Oscar? A mí se me ocurriría comentar algo. La banalidad es violencia, pero también la banalidad es resistencia a la violencia. Es la manera de resistir, de parapetarse frente a la violencia. Cuando las cosas
se resuelven de un modo violento y brutal, con esa violencia viril que muestran los personajes de las novelas de Puig. Muchas veces la banalidad es la manera más astuta de resistir a esa violencia. Es una manera de soportar la violencia. Y creo yo que Puig eso lo conoce muy bien, porque él no se animaba a ser violento. Es decir, él no podía ser director de cine, porque eso implicaba una violencia que para él, además de ser insoportable, se sentía incapaz de ejercerla. Entonces su devolución a esa violencia fue hacer salir a flote la banalidad como una respuesta suave y a su vez astuta y difícil de combatir, ¿no? Porque si vos a la violencia la contestás con violencia, como muchas veces vemos que pasa en las redes sociales, donde hay estos personajes así violentos como me caracterizan mis enemigos a mí, ¿no? Entonces, como que vos redoblás la violencia y entonces llega un momento que la espiral de violencia ya no sabes dónde termina, siempre que termina en Hitler y después de Hitler no sé qué más viene, ¿no? Pero es como un redoblar la violencia, ¿no? Imágenes de violencia, de humillación, de desprecio, ¿no? Hay como un auge en este momento de odiadores, de odio hacia el feminismo, hacia las reivindicaciones de género, hacia las reivindicaciones de la diversidad sexual, que es la reacción del varón asustado frente a esa, digamos, a esa fuerza suave de la violencia, de la banalidad que aparece en las conversaciones de las mujeres, que parece que hablan de la comida o del vestido o del chisme de la otra casa, de la otra cuadra, o del novio de la psicoanalista que vive en el departamento de al lado, y que parece siempre banal, y sin embargo es una resistencia muy potente a un mundo regido por la violencia y por la crueldad viril. Eso es tremendo y eso está ahí todo el tiempo en Puig. Sin ser dicho, está totalmente expresado en esa banalidad, en eso que no está dicho. Y pasa en la voz de Berto, en La traición de Rita Hayworth, la voz del padre, digamos, ¿no? Sí. Y cómo se comporta cuando mira boxeo con los muchachos y cómo se comporta cuando va al cine y al club con ellos. Sí. Pero en esa carta que él escribe, que tira, que abolla y tira, está toda esa fragilidad que no se puede expresar, que vos decías hoy, y que termina tirando, abollando la carta y tirándola, porque no hay lugar para esa voz de sensibilidad masculina. Patri. Sí, porque lo que precisamente desnuda esa carta es que él no es padre sino hijo, ¿no? Que no tiene la fuerza que necesita ese hijo. Ese Toto le está pidiendo todo el tiempo que sea el padre amoroso, el padre comprensivo, el padre que respete, ¿no? que pueda quererlo con todo lo que trae. Y él todavía, no, porque es hijo, porque necesita, ¿qué le está reclamando al hermano? Está todo el tiempo, me dejaste solo, me sacaste de la escuela, no me dejaste estudiar, no me dejaste hacer un futuro, ¿no? Es el reclamo de un hijo. Entonces, lo que desnuda es que todavía no puede ser padre, ¿no? En algún punto. Es esa imposibilidad de ser lo que ese papel, ese rol masculino, padre, en todo caso dueño de una empresa, capaz de imponerse ante los empleados, con una fiereza que no tiene todavía, porque ahí en ese silencio de la carta se desnuda que no la posee, ¿no? Que es un chico asustado que está reclamando que no le dieron su lugar. Y eso, Patri, es impresionante cómo Piglia lo vio apenas salió la novela, ¿no? Que después se convierte en un gran crítico de Puig en el mejor sentido, ¿no? Un gran lector y exégeta.
porque lo ve clarísimo y plantea en ese primer ensayo que escribe, creo que en el año 68, estamos hablando, fíjate vos, de cuánto hace y es tan actual, de esos cuerpos, y ahí también es una noción que podemos introducir como clave de lectura. ¿Qué pasa con el cuerpo? Por eso le habíamos titulado la carne se hace verbo. Es decir, lo que pasa en el cuerpo está totalmente expresado en Puig, en las voces que hablan. Está el cuerpo puesto ahí, es una carnalidad, digamos, o algo descarnado lo que uno lee en esa carta, por ejemplo, pero bueno, también en Valentín, también en Molina, y ni hablar en los personajes de Boquitas. Es muy rico eso, muy interesante lo de poder ser hijo, aprender el lugar de hijo para poder ubicarse como padre, y ahí también podemos poner a temor y temblor. Ahí también aparece la recuperación de Abraham cuando escucha y obedece esa voz de matar a su hijo, y recién se vuelve padre en ese acto de recuperación, ¿no? ¿Qué decís vos, Oscar? Sí, es así, me parece que esa es la problemática de Kierkegaard, ¿no? Podríamos decir, si queremos ser un poco esquemáticos, en Kierkegaard aparece resaltado el lugar del padre y en Puig el lugar de la madre como figuras dominantes de las tonalidades de sus propias voces, ya que hablamos de tonalidades, ¿no? La tonalidad que cada uno de los dos asume. Y eso también tiene que ver con las diversas épocas. Me parece que hay cosas de Puig que a Kierkegaard no sé si las entendería o les agradaría, porque él estaba mucho más imbuido todavía por ese espíritu patriarcal que quizás no le por ciertas cosas que dejó escrita, no le permitirían, o quizás un prejuicio mío, no le permitirían terminar de entender esa voz afeminada, o como a veces le dice Valentina Molina, maricona de Molina, ¿no? En la celda, y cuando conversa con el varonil Valentín, ¿no? Esa cosa que me parece que es como la gran venganza de Puig, el haber traído a la centralidad del arte, de la literatura y de la cultura argentina y universal, esa cosa femenina, banal, que hoy ya se instituyó, ya está como algo instituido, pero que él lo hizo como un acto instituyente. Hoy ya es lo queer, ¿no? Como una especie de zona de los estudios académicos, lo queer, en el cual no nos costaría para nada ubicar la literatura de Puig como uno de los adelantados completamente, ¿no? Completamente, y que le valió ser un outsider, estar afuera de los cánones, porque estaba haciendo algo totalmente original. Ana Fioravanti. Sí, respecto de lo que decían recién sobre la mujer, resulta que justo ayer en la reunión virtual que tenemos con Israel Galván Delgado sobre temor y temblor, justo leímos una parte que me hizo, lo que hablaba recién Oscar me recordó eso, ¿no? En Temor y Temblor, ¿vieron la parte donde está problemata, no sé cómo se pronunciará? Sí. Hay una descripción que ahora no la voy a decir porque es muy largo y ya se nos acaba el tiempo, y además quiero hacerle una pregunta a Patricia, donde Johannes de Silentio en una parte dice que nos reímos muchísimo de eso, porque la verdad que yo leí tantas veces Temor y Temblor, y encima fue el primer libro que leí en mi vida de Kierkegaard. En esa parte dice, habla del tema del caballero, ¿no? Que un caballero
no es una persona que va por donde lo lleva como una hoja al viento, no va nunca. El que entra, el caballero, es fiel a sí mismo, es fiel a lo que quiere y no cambia todo el tiempo de objetivo. Y entonces en una parte dice que la mujer también puede entrar en la orden de caballería, así la llama, la orden de caballería. Es increíble, léanla porque nos reímos mucho con los chicos que estaban con Cristian y demás personas que participan de ese taller. Entonces dice, a la mujer no le está vedado entrar en la orden de caballería, porque para entrar a la orden de caballería no importa nada ser hombre o mujer. Y después más adelante dice, habla de un cuento, es de un cuento que se dice en Dinamarca sobre una camisa que se cose con lágrimas, que se llena de lágrimas, está hablando de la tristeza. Bueno, y esa camisa que se cose con dolor, dice, para coser esa camisa tampoco importa nada que se sea hombre o que se sea mujer. Y con una de las participantes del taller decíamos, o sea, que una mujer puede ser caballera y un varón puede hacer el trabajo de la mujer, que es coser camisas. Entonces, me parece que eso muestra, por ejemplo, que hay en Kierkegaard que no hay, quiero decir, una discriminación de la mujer con respecto al hombre. Siempre que se habla del espíritu, Kierkegaard lo dice todo el tiempo, no solo en los seudónimos, sino también en otros libros, que eso es lo mismo, ser hombre o mujer. Pero bueno, quería contar esa anécdota de que nos reímos de que una mujer puede ser caballero y un varón puede coser camisas. Y bueno, a Patricia le quería preguntar antes de que se nos termine el tiempo, el hecho de que falte un narrador, ¿no? A mí muchas veces, creo que lo comenté hasta con mi hermana, el hecho de que falta el narrador, si es tan propio de Puig, porque a mí me hace acordar también a mucha de la literatura de Cortázar. No sé si recuerdan, por ejemplo, ustedes La señorita Cora, uno de los cuentos, donde los personajes se van sucediendo y no hay una interrupción por parte del narrador. Es como un fluir de lo que piensa cada uno. Y entonces yo lo que me preguntaba era, ¿es Puig el que introduce esto o Cortázar? ¿O hubo influencia de ellos, entre ellos dos? Es una pregunta, porque no la sé. No, de hecho hay investigadores de su obra que reconocen esa línea, como Cortázar anterior, ¿no? Y como que ya en Cortázar se da ese juego. Lo que sí hace Puig es llevarlo a ese extremo, porque en las 8 novelas de Puig desaparece el narrador. Puede haber alguno que cuente algunas líneas, como por ejemplo incluso un narrador tan extraño como ese de Boquitas Pintadas, el que relata el día de cada uno de los personajes, ¿no? En extremo objetivo, que es un narrador falso también. Pero sí, ya Cortázar, ya se reconoce en Cortázar ese juego que bueno, Puig lleva después a otros niveles, ¿no? Claro, por ejemplo, en Maldición Eterna, quien lea estas páginas, no saben las veces que yo tengo que recapitular, o sea, volver a ver lo que ya leí para saber quién es el que está hablando. Sí. Pero hay como 3 planos ahí, ¿no, Pato? No, Maldición es ese viejo amnésico con Larry, el acompañante terapéutico. El que hay 3 planos es en Pubis Angelical, Ahí está, sí, que es la historia de una actriz de cine de los años 40,
la historia de esa Ana que está internada por operarse y una mujer del futuro que sería una especie de como de prostituta del Estado, ¿no? Sí, tiene sus complejidades esa novela. Y bueno, ¿puedo leer una cosita cortita de justamente Maldición Eterna a quien lea estas páginas? Sí, Ana, claro. Porque yo la marqué, porque me parece que es impresionante cómo esto mismo que escribe Puig acá podría, si uno lo extrae, cómo podría ser firmado por Kierkegaard directamente, ¿no? En una parte dice, la persona que realmente quiere, la que es mágica para uno, la que le resolvería todos los problemas y le colmaría todos los vacíos y le curaría todas las heridas, esa persona es casi inalcanzable y uno se debilita a medida que se le acerca. Entonces el otro dice, me cree cuando le digo que la alcancé, ¿verdad? Y el otro personaje dice, no. ¿Por qué? Porque es una ilusión el que alguien o algo desde afuera pueda completarnos. ¡Chan! Sí. Díganme si no es Kierkegaard puro. Sí, a mí me parece que hay mucha afinidad entre el Kierkegaard estético y Manuel Puig, que si uno lee los escritos estéticos de Kierkegaard, el joven que se hace cargo, al que se le atribuye toda la parte A de o lo uno o lo otro, que está como invadido por el hastío y por la decepción y por la imposibilidad y por el darse cuenta que es una ilusión, el amor en el fondo es una ilusión y que todo al final siempre se arruina y que uno siempre se va a arrepentir de todo. Eso me parece que lo conocen muy bien los dos, que Puig despliega con eso toda su obra. Claro, ¿no? Cari, ¿viste cuando termina casi al final de La traición de Rita Hayworth, cuando hay, creo que es un concurso literario de tema libre, y habla un chico que se llama Casals? Es Toto. ¿Es Toto ese? Claro, es el nombre oficial, digamos, que aparece por primera vez. Ah, bueno, no me había dado cuenta, pero en el tema libre del concurso literario, lo que escribe el Toto, me hace acordar a la repetición, pero muchísimo, muchísimo. Y encima Sí. el personaje se llama Johan. Sí, mira, yo no sé si Puig habrá, quizás se me ocurre que Puig no lo conoció a Kierkegaard, quizás si lo conoció, no sé si habrá algún testimonio de eso. Hay algo muy interesante en Puig. Puig, Pato, corregime si me equivoco, odiaba los finales, pero él a Buenos Aires se va a estudiar filosofía y como no le gustaba rendir finales, no rinde ninguno, pero pide los apuntes y hace como la carrera completa, ¿no, Pato? Algo así. Sí. Sí, él cursa toda la carrera, pero la situación de examen a él lo ponía muy loco, esa cuestión de ser evaluado, pero cursó toda la carrera y entonces él siente como que después de haber cursado la carrera de filosofía ya estaba, como que había cumplido con la familia, pero ya sabía que no iba a rendir ningún examen, pero por lo menos había cursado toda la carrera, ¿no? Claro, porque rendir examen es someterse al juicio paterno, me parece que esa es una cosa con la que él se llevaba bastante mal. Entonces, en la parte de la filosofía que hace es la de estudiar con los apuntes, que sería la parte más femenina, podríamos decir, pero que después eso tenga que ser aprobado por el señor profesor, ahí eso es lo que no quería o no podía. Piglia, en uno de esos ensayos que yo mencionaba, cuando analiza La traición de Rita Hayworth, tira una frase que tranquilamente podría también estar en cualquier tratado o en cualquier discurso edificante de Kierkegaard. Piglia dice, las seguridades de la razón
nunca solucionan los problemas de la existencia. Y plantea que esto está en la primera novela de Puig muy claro, muy claro. Las seguridades de la razón nunca solucionan los problemas de la existencia. Y por eso el lugar del lector, que como decía Pato, lo lleva a un extremo, Puig, hace que sea uno quien lee el que se ve obligado a comprometerse, Sí. consciente o inconscientemente, no con la resolución del nudo de la historia solamente, sino también con la resolución de uno mismo en aquello que resuena cuando leemos. Y esta experiencia de lectura pasa tanto con los dos autores, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que la repetición de Jentagelsen, ¿no? El libro de Kierkegaard, si a uno le dicen que es un libro de Puig, que podría pasar perfectamente por el libro de Puig, es una novela donde hay un confidente y un joven enamorado, y está narrada por el confidente. Es un procedimiento muy puigiano eso, ¿no? De que el confidente escucha al joven y el joven le va mandando cartas sobre su melancolía, porque el drama del joven es que tiene a su novia, y la novia lo quiere y están felices, pero él a su vez se figura que la va a perder, que por cada momento de felicidad que ellos alcanzan, él siente que ese momento está ya perdido, porque él se proyecta hacia el futuro y dice, todo esto se va a perder. Entonces a él no soporta esa sensación de ser tan feliz y saber que lo va a perder, y por lo tanto se escapa de esa felicidad. Y se lo cuenta al confidente, y el confidente lo escucha con curiosidad, con una curiosidad estética, pero como el confidente es como una especie de espectador distante, no llega nunca a comprender por qué el joven se siente tan afectado por esa angustia. Y si bien comprende la melancolía que siente, dice como que al joven se le va la mano con la melancolía, que la podría manejar porque es una cosa de todo enamorado el sentir esa melancolía, pero hay un momento en que hay que como que parar la mano, dice. Y él cuenta su experiencia como espectador de teatro, de una obra de teatro que le había encantado ver en Berlín una vez, y que después quiso volver a repetir, a volver a verla en el mismo palco, con el mismo elenco, y después no pudo repetir esa experiencia. Entonces ahí entiende al joven que dice, bueno, está pasando un momento tan hermoso con su amada, y sin embargo tiene miedo de que la experiencia se esté perdiendo y de que no se pueda repetir continuamente todo eso, ¿no? De que no se pueda recuperar. Y de golpe parece que el joven desaparece, y ahí se produce como una de esas ausencias que también es bastante común a los libros de Puig, y no se sabe qué pasa, y después cuando reaparece parece que él ya resolvió todos sus dilemas leyendo el libro de Job, y que en el libro de Job comprende este drama de perder lo que uno tiene, de que uno está destinado a perder lo que uno tiene, y de que si uno acepta esa pérdida, de alguna manera con confianza, le será devuelto todo por partida doble, que es un poco la historia de Job. Y parece que con eso él salió de la melancolía. Pero después cuando él se entera que la novia al final se termina casando con otro, entonces ahí se deprime del todo. Entonces dice, bueno, esta lectura que hizo de Job, el joven, era una lectura bastante mentirosa. Era como una ilusión para engañarse a sí mismo, porque en el fondo no tenía ninguna aceptación. Porque después cuando se entera que la chica se va con otro, él se desmorona, ¿no? Entonces vos decís, entonces no era que Job te había devuelto la fe, sino que te habías agarrado de Job como consolación. Yo cuando leía La repetición, es un libro que siempre me costó mucho entender hacia dónde iba, ¿no? Y me daba la sensación de que hay algo que no cerraba. Me enteré de una cosa que Kierkegaard había escrito unas páginas hacia el final de La repetición, que en determinado momento decide sacarlas y que no están, y que nunca sabremos qué decían esas páginas. Y por otro lado se me ocurrió pensar una clave, que es la siguiente: el joven, el confidente, Constantin Constantius, que es el que escucha al joven en su drama con la melancolía que siente por la novia, el confidente en el fondo no lo entiende bien.
O sea, para mí la clave para entender la repetición es que el que recibe las confidencias no entiende bien de qué se trata. Entonces se nos está contando una historia en la que el narrador no entiende bien en qué consiste esa historia. Y lo único que diría como diferencia con Puig, que ahí escuchamos la voz del confidente y la voz del joven y nunca aparece la voz de la chica, que me parece que eso sería más kierkegaardiano, que quizás la habría contado Puig de otra manera, quizás habría contado desde el punto de vista de la chica. Tal cual. Nahuel tiene una intervención y ya vamos cerrando. Nahuel, escuchamos. Hola, buenas noches. No, me quedé pensando en varias cosas, pero sí, sobre todo en esto de la voz que nos viene o ese pensamiento relámpago, y también en el tema de la desaparición del narrador, en el sentido de que si desaparece el narrador es el personaje el que se expresa, digamos, porque permite que el personaje se exprese. Si se podría pensar si corporizamos, si se quiere, a esos personajes, se podría pensar a Puig como la voz de esas voces. Y me perdí hasta yo no me acuerdo dónde iba. No, si bien tiene una subjetividad que es porque que se construye esas voces, que la va construyendo Manuel, pero podríamos pensar en esta voz de las voces que nos cuenta. Yo creo que sí, mirá. Sí. Patri, dale vos. No, sí, absolutamente, porque de hecho él cuando lo critican, que dice que hace parodia, él se ofende, ¿no? Dice, dice, parodia es burla. Yo no me estoy burlando de los personajes, yo me reconozco en ellos. Entonces dice, cada vez que él va a un personaje, es buscándose, ¿no? Cada vez que va, que construye un texto en esa novela y construye ese personaje, está tratando de aclararse un problema. O sea, son múltiples posibilidades de Puig, cada una de esas voces que aparecen a lo largo de las 8 novelas. Sí, a mí se me ocurriría decir también que es el que hace silencio para que se puedan escuchar las voces de los otros, porque muchas veces se dice, bueno, no tiene voz propia, porque ¿cuál es el estilo de Puig? Como habla Toto, como habla la madre, como habla Nené, como habla la Raba, como habla el brasileño de Sangre de Amor Correspondido, parece que no tuviera un estilo propio. Entonces él es el que posibilita que emerjan todas esas voces haciendo silencio, ¿no? Entonces incluso sin inmiscuirse al distribuir las voces y decir, dijo Nené, él se abstiene de intervenir de esa manera. Entonces ese silencio, esa es la voz de Puig. Bueno, fíjate que en una entrevista él dice dos cosas maravillosas respecto de esto. Dice, a través de la escritura, dice Puig, pude por primera vez en mi vida abordar la realidad. Es la primera vez también que tengo la sensación de tocar algo sólido, de pisar tierra firme, de sentir el fondo. Uno escribe sobre lo que siente como inevitable, como problema propio, como parte de sí mismo. No se puede escribir para demostrar. El olor a panfleto es horrible. Y esto es impresionante, lo dice en la década del 60, 70, cuando la literatura tenía que estar cruzada por la política y tenía que ser literatura de denuncia. Y Puig, que renuncia a hacer una literatura de denuncia política, termina siendo el más político de todo ello porque es el único que perduró en sus denuncias, ¿no? A través de estas voces. Y Piglia también dice algo genial, dice, lo que hay es pura interioridad, o sea, lo que escuchamos son la conciencia de los personajes que son solo palabras, ¿no? O sea, su cuerpo está en la palabra. Y eso Nahuel, me parece espectacular, esto que vos señalabas, ¿no? De que como si fuera un arquitecto, como que arma el artilugio, deja hablar, hace silencio, deja hablar, y ahí está su estilo, en su silencio. Bueno, eso simplemente una persona que tiene una genialidad lo puede hacer, ¿no? Porque es realmente un gran genio en este sentido. Sí, alguien además que deja entrar la política a sus novelas, porque en sus novelas entra la política
de una manera bastante, irrumpe de una manera bastante violenta, ¿no? En El beso de la mujer araña, en Pubis Angelical. Pero el tratamiento que hace Oscar en su época lo mataron, sobre todo los que eran del boom latinoamericano, que hacían supuestamente literatura de denuncia. Él decía, el olor a panfleto es horrible, no puedes demostrar. Claro. Vos haces literatura y haces literatura. Y lo que está ahí, está ahí. Claro. Y esto es muy interesante porque de todos los que quisieron hacer esa literatura política de denuncia, se agotaron con los mismos procesos políticos que trataban de denunciar. Puig sigue recontra remil vigente. Y justamente la irrupción que hace de la política en la obra está vigente hoy porque simplemente muestra lo que hay. Y sí, mostrar, además, sí. No, decía que además hace saltar. Sí, hace saltar algo que en esa época me parece que era muy difícil de ver. Es la micropolítica de lo cotidiano, es decir, de las vinculaciones familiares, del poder del padre, de la sumisión de la madre, del hijo que tiene que ser como el padre y no como la madre, y de la madre que lo lleva al cine, y que el chico no es como el padre quisiera que fuera. Entonces ahí hay una visión muy aguda de las tramas políticas más micro, ¿no? Donde se teje la parte más invisible de la malla de la política, que es la dominación familiar, la adopción de los roles de género. Entonces, ahí de vuelta, en el contraste entre el guerrillero y Molina en la celda en la que están los dos apresados, me parece que se expresa un poco esa tensión porque el guerrillero es un poco la figura del escritor comprometido con la realidad, que tiene un proyecto político para transformar la realidad. Y hay ciertas ironías que desliza Molina acerca de las cosas que no es capaz de hacer este personaje tan viril, como por ejemplo hacerse cargo de sus sentimientos, ¿no? Bueno, y ahí para mí, ¿no? Yo leo una crítica al Cortázar de los 70, que estaba mucho más comprometido y porque uno de los que critica esta falta de denuncia política en Puig es Cortázar. Esto es muy interesante porque forma parte de todo un debate interno ahí de los grandes genios de nuestra literatura. Bien, ya estamos sobre la hora, hay gente que se nos está yendo y no queremos que se vayan y se pierdan nada de esta conversación. Yo les agradezco profundamente a vos, Oscar, a vos, Patri, por prestarse a conversar, por poner en diálogo algo que cuando empezamos a pensar estas ideas parecía que no tenía nada que ver con nada, y sin embargo hay muchas más simetrías y similitudes de las que todavía podríamos seguir hablando un largo rato. Te quiero decir, Angélica, tengo los textos esos en los que Piglia analiza Puig, son dos ensayos que hace, así que después no sé cómo se los paso, por dónde, pero uno sobre clase media y otro sobre la voz esa de Puig, ¿no? Bueno, podés, Angélica, copiar tu mail o mandársela por privado, si no a Patri. Hay una forma de chatear por privado. Y si no, bueno, ponernos el mail acá y buscamos la forma de hacerte llegar esos textos. Son una masa, esos textos de Piglia son una masa. Mira, te paso mi nombre, patriciabargero@gmail.com. Escribime ahí, te mando. Yo lo copio, patriciabargero@gmail.com. Oscar, muchísimas gracias a vos también. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme incursionar en estos terrenos en los que yo no soy muy diestro, pero soy muy apasionado lector, pero no me siento tan capacitado para exponer sobre un artista como Puig. Así que gracias por dejarme. No, esto es pasión nomás. Sí. Es verdad. A mí me pasa lo mismo que a vos, Oscar. Sí. Es una canción de Palito Ortega. A mí me pasa lo mismo que a ustedes. Bueno, alta novela haría Puig. Podemos cerrar con un homenaje a Palito. Sí. Que lo cuidó a Charlie y lo tenemos vivo todavía. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a participar.
Gracias, Pato, a vos por estar ahí a pesar del bajón de presión. Gracias, Un gusto. Patricia. Abrazo. Gracias a todos. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, nos vemos.